que mostrarle hechos. Demostrémosle, amémoslo, obedezcámoslo, respetamos a Dios, respetemos a nuestro Dios, démosle importancia y verá que Dios está pendiente. Los ataques del diablo se van a convertir en bendición. Por eso actúa tú con tu corazón limpio, que Jehová te va a recompensar. No esperes recompensa del ser humano, recompensa del cielo. Y Dios esa noche no lo dejó dormir, le quitó el sueño, lo inquietó. No fue casualidad que se le quitó, como no se le había quitado antes. Esa noche le dijo, tú no duermes. Y le pone en la mente, lee el libro de las Crónicas para que te des cuenta de lo que hizo mi siervo. Dios le pone en la mente y el corazón del hombre. Por eso cuando Dios te inquieta a no dormir, dile, Señor, ¿qué quieres de mí? Si no entiendes, tírate al suelo a orar y cubre tus hijos, cúbrete tú, entiende. Ahí estate llorándole a Dios. Y si vas a leer un rato la Biblia, léela, pero dile, guíame. Porque a veces Dios te habla, cuando abres la Biblia, Dios te habla. Porque si tú no tienes madurez para oír su voz, pero te habla aquí. Entonces, háblale, pero no te pongas a leer Biblia a la noche. Si Dios te está inquietando, es para que intercedas. Porque hay una horca esperándote. Había una horca, mire, esa noche están preparando la horca para Mardoqueo. Y Dios no deja dormir al rey. Mire cómo es Dios. Dios mío, cuando tú te escudriñas la Biblia, tú te das cuenta de ese Dios poderoso tan bueno, cómo nos ama. Y la iglesia no puede vivir toda amedrentada, porque tenemos un Dios poderoso que cuida de sus hijos. Pido a Dios que te abra el entendimiento y tengas fe en tu Dios. Mire qué Dios tan poderoso. Mientras el enemigo estaba construyendo la horca de 50 codos de altura, Dios le dijo, tú no duermes esta noche, me dijo. Entonces le pone que leyera el libro, lee el libro. Y cuando llega por la mañana, mire cómo le dijo. Le hubiera dicho a los criados que tenía ahí el rey, dígale a cualquier persona, ¿quién está en el patio? Está Amán. Porque Dios lo estaba guiando, ya sus pensamientos estaban siendo controlados por Dios. Cuando llega el tiempo de Dios para ti, para que Dios te va a hacer un favor, un bien, todo lo obra Él lo acomoda a favor de ti. Y llega el tiempo, nunca pierdas la fe en tu Dios. A veces Dios no obra rápido, pero llega el momento que Dios obra. Y entonces Dios empezó a obrar. Dale un aplauso. Llevando paso por paso para que crezcas en fe, tú tengas confianza en tu Dios. Y entonces Dios le dice, ¿quién está? Y le dicen, está Amán. Y viene Amán donde él. Y no le dice lo que él quería hacer, a quién le quería hacer la honra. Nomás le dijo a Amán, ¿qué tú harías para una persona que el rey quiere honrar? Y este hombre dijo, ¿para quién más que a mí? No, hombre, le declaró pues el caballo del rey, el vestido del rey, la corona del rey, y el príncipe más elocuente que lo pasé por la plaza de la ciudad y le da todo lo mejor. Pero pensaba que era para él. Por eso tú cuando pidas algo a Dios, pídelo. Nunca pidas para otro mal, porque el mal que tú pides viene para ti. Pide bien para que se venga para ti. Este hombre estaba pidiendo bien porque era para él. Usted no ha visto que muchos cristianos solo piden para ellos. Por eso nunca reciben nada. Hay que pedir para los demás. Hay que preocuparnos por los demás, porque es el Dios de nosotros. Y este hombre pensaba que era para él, y le dio todo lo bueno. Y le digo, vete rápido, haz eso que me has dicho, hazlo con Mardoqueo. Híjole, mire qué vergüenza para el vicepresidente de la nación más poderosa. Tenía 120 ciudades bajo el orden. Era un rey poderoso, el rey Asuero, no era cualquier pueblo. Y este hombre era el segundo. Y la gente sabía que él odiaba a Mardoqueo, porque ya la gente le había dicho, mira, ese no se te arrodilla. Todos se te arrodillan, pero ese no se te arrodilla. Y lo odiaba. Ellos sabían. Y cuando ven que ese que él odiaba, lo monta al caballo, lo viste con el vestido del rey, le pone la corona y dice, así se hará a la persona que el rey quiere honrar. Mire, avergonzado, cómo lo avergonzó Dios. Hermano, por eso nosotros cuando usted escudriña la Biblia, pídale revelación y esa fe, eso te va a dar fe. La Biblia da fe. Cuando tú la lees como que te la estás comiendo, pero si la lees como un cuento, no le vayas sentido a la Biblia. Por eso mucha gente no le haya sentido a la palabra de Dios, porque no la saborea. La Biblia tiene vida, es vida, te da fe. Tú dices, este Dios que ayudó a Mardoqueo me va a ayudar a mí. Ese es el Dios de Mardoqueo, es el mío. Yo estoy leyendo la Biblia y estoy llorando a veces. Digo, Señor, así como ayudaste a este hombre, me vas a ayudar a mí, porque ese es mi Dios. Yo te he tomado como mi Dios, Padre.
Ese es mi Dios. Cuando yo veo la historia de Abraham, cómo lo renovó, lo ayudó a los hombres de guerra, cómo los ayudó, dije, este es mi Dios. Y eso me da fuerza, me da valentía, me da fe de ver que ese Dios poderoso. ¿Tú quieres fe? Lee la Biblia. La Biblia te va a producir fe. Por eso es necesario que diario la gente de la iglesia tiene que comer Biblia. Si tú no lees Biblia, tú no tienes fe. Nadie que no lee Biblia tiene fe. La fe te la produce el Espíritu Santo y la Biblia. Si esas dos cosas no están, mucha gente puede leer Biblia también, y si no tiene el Espíritu Santo, no tiene fe. El Espíritu de Dios te abre el entendimiento para que se te revele la palabra. La estás viviendo. Entonces, hace todo lo que le dice, mire. Y cuando regresa de lo que hizo, vuelve otra vez a toparse con su esposa Ceres y con los sabios. Le dice, mire cómo lo que le dijo, si ese hombre es de los judíos, no vas a poder con él, vas a caer. Ahí ellos se dieron cuenta que ya Dios estaba hablando, estaba obrando a favor del judío. Todo lo estaba convirtiendo en bendición hacia aquel. Y en ese momento pasan por él y se lo llevan hasta la reina Esther. Ya estaba ya cayéndola. Hay cosas, miren, hay veces que uno tiene peticiones con Dios y tú no ves nada, pero de repente empiezas a ver cómo Dios cambia todo a favor tuyo. Ese es Dios. Así trabaja. Todo va cambiando porque ya Dios determinó ayudarte. Cuando Dios determina ayudar a alguien, Él mismo va cambiando las mentes. La gente puede ser muy diabla, pero Dios la cambia. Por eso cuando tú dices, este no cambia ni por nada, no, llega el tiempo que Dios lo cambia. Para Dios no es imposible. Dios lo cambia. Dios cambia todo. Va a cambiar tus hijos, va a cambiar tu esposo, va a cambiar tu familia, va a cambiar las almas en el nombre de Jesús, en el nombre de mi Jesús. Porque yo te estoy hablando de un Dios poderoso. Alabado, Jesús cambió todo, por favor. Y sí, hermano. Y van ante la reina Esther. Ya había ido una vez. En el 5 fueron a la comida que la reina les ofreció y le dijo, la reina, quiero que vengas a otra comida. Cuando van en la tarde, van a la otra comida. Y ya le dice, ¿qué se te ofrece? Le dice el rey. Dijo, mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Aprendan estos puntos. Cuando tú te presentes de Dios, pide tu vida y pide tu pueblo, tu familia, pídesela a Dios por tu demanda. Pero haz una demanda. ¿Qué haces tú para Dios? Tienes que entregarle tu vida a Dios. Esta mujer no sabia le ofreció 2 comidas para poder hablar para ella y por su pueblo. Y le dijo, miren Señor, hay un hombre así que ha determinado matarme a mí y a todo mi pueblo. Le estoy contando paso por paso para que a veces se motive a leer la Biblia. Y dice que el rey se fue al huerto y ella se metió al cuarto, y el hombre, Amán, que sentía que el agua ya le había llegado al cuello, se metió siguiéndola. Y le dijo el rey, me la quedarás violar a la reina también. Y ahí inmediatamente lo cubrieron. Y había un eunuco llamado Arbona. Le dijo, en su casa hay una horca de 50 codos que este hombre había preparado para Mardoqueo. Mardoqueo es un hombre bueno que habló a favor. Miren, todo, hasta los eunucos ya estaban hablando a favor de Mardoqueo. Vean que cuando Dios cambia todo a tu favor, todo obra para ti. Pero cuando Dios le permite al diablo, todo se te va en contra. Recuerdo el día que yo llevé a mi hija. Dios me había hablado a través de una prima. Me dijo, primo, no era cristiana. Yo fui a consultar a una bruja y dijo a la bruja que para tal día tú vas a morir. Y yo me quedé. Eso faltaban como 3-4 meses. Y se me olvidó la fecha. Y esa noche el Espíritu Santo me inquietó. Entonces iba mi madre aquí a la escuela. Mi hija iba a la high school. Pero yo siempre he aprendido a oír la voz de Dios, a aprender. Cuando Dios no me da paz para dormir, yo no me duermo. Aprendan esto. Cuando Dios no te da paz para dormir, la Biblia dice, en paz me acostaré, así mismo. Si Dios no te da paz para dormir, es que hay un peligro. Había ya la horca esperando. No, se me olvidó lo que me había dicho, que la bruja los brujos decretan muerte sobre la persona. Ya estaba un decreto satánico, no de Dios, sino los brujos me quieren quitar la vida. Y yo voy y dejo a mi hija, pero esa noche me fui corrido hasta las 6-7 de la mañana. Ya nomás me levanté, hasta en pijama me fui a dejar a mi hija. En la pijama, porque no había. Me subo a la carrera y la llevo, todo dormido. Y la llevo, me parqueo. Y cuando se baja, yo me salgo, iba tantito moviendo. Cuando venía el muchacho, en un jeep que venía volando, derechito para donde estaba yo. Y rápido, nomás me hice para atrás. Ya nomás le pegó el golpazón a mi carro adelante. Mire,
ya estaba el ataque de muerte. Pero como yo no dormí, no pudo el diablo quitarme la vida. Si no me la hubiera quitado, el golpe iba derechito, el muchacho iba volando, lo iba el diablo volando para matarme. Y llega el policía y me avienta a mí la culpa. Tú tuviste la culpa. Y estaba mi junior, eso es injusto lo que están haciendo. ¿Cómo le están echando la culpa a mi padre? Le digo, hijo, cállate. Yo conozco el mundo espiritual. Cuando Dios le permite al diablo, ni para qué hablas, solo cállate. Vete con Dios y entregarle todo a Dios. Dios va a hablar a favor de ti. Y yo le dije, no digas nada. Aprendan a madurar ustedes. Aprendan. Y le dije, mi Dios, me fui a la casa y le dije, gracias por guardarme. Inocente soy en este caso. Quiero que tú me juzgues. Yo no dependo de la ley terrenal, dependo de ti. Júzgame. Hice mal yo. Si esto no es, yo no hice mal, yo te ruego que conviertas esto en bendición. Y este carrito que cargo se va a convertir en una Escalade. Quiero una Escalade. Soy medio presumidón. Dame un carro mejor. Porque no es justo que este diablo nomás por gusto le me dio a mi carro. Era un carro nuevecito, pero era más económico. Que se convierta en un carro mejor. Y así pasó. Porque yo le saco provecho a los golpes. Porque yo no me voy a pelear con la gente. Me voy con Dios, que me haga justicia. Aprendan esto. Cuando Dios te inquiete, no te duermas. Y cuando tengas un problema, no pelees con la gente. Vete con Dios. Lleva tu causa al cielo. Lleva tu causa delante de Dios y que Dios va a pelear por ti. Ahí está mi hijo. Le dijo al policía, esto es injusto que le está diciendo a mi padre. ¿No estás viendo dónde le golpearon? Era injusto, hermano, ni viendo el golpazón que me dio este muchacho. Que si no me hago, me mata. Me hago para estar a un lado. Y me la estaban cargando. Te estoy haciendo entender para cuando Dios. Por eso Jesús, cuando se le presentó el diablo, agarrarlo y dijo, no haga nada, Pedro. Deje, es el tiempo que Dios le ha permitido a las tinieblas. Hay tiempo que Dios le permite a las tinieblas en contra tuya. Y Dios lo permite con algún propósito. Pero si tú eres inocente, ese ataque se va a convertir en bendición. Tú le dices, tú mi Señor, juzga mi causa. Soy una persona legal contigo. Yo no siempre con gusto te doy lo que es tuyo. Con gusto te busco. Yo predico tu palabra a las almas, les sirvo. Yo te sirvo. ¿En qué área? Si hay algo, hazme entender. Y si no hay dónde, yo quiero que esto se convierta en bendición. Tu palabra dice que si el ladrón es sorprendido robando, tiene que devolver 7 veces. Y todo lo por haber en su casa. Yo quiero justicia tuya, Señor. Preséntese ante la corte celestial. Hay una corte suprema que juzga a los cristianos, que los apoya. Entonces necesitamos aprender a depender del cielo. No pelees con la gente. No, que yo esto. No le ganas a la gente. El diablo una persona bajo una influencia diabólica no la haces entender ni porque le pegues. Porque Satanás está gobernando esa mente, la está influenciando para mal contra ti. A un hijo tuyo, si Dios no lo está gobernando, el diablo te lo gobierna. Y tú lo quieres, mi hijo es rebelde, mi hijo es este, es porque hay una influencia diabólica. O una esposa, no vas a cambiarlo. O en el trabajo hay un problema. Mire que esto es así, tú tratas de arreglar. Tú estás viendo que tú puedes justificarte, pero no hay forma. Deja que Dios te justifique. Es bien importante esto. Hay cosas que uno mejor callar. No puedes ganarle a la gente porque el enemigo está influenciando esa mente. Pero llega el momento que Dios levanta bandera por ustedes y entonces cambia todo. Y todo se convirtió, hermano. Y les digo que pasó tiempo porque después de que matan a Amán, en el siguiente, en el 8, dice que la reina Esther se tiró a llorarle al rey, a pedirle que ayudara a su pueblo, que cancelara ese decreto. Dijo, los decretos de un rey no se pueden cancelar. Entonces lo que hicieron, mandaron caballos veloces, porque ya el tiempo estaba encima, para que el día 13 mataran a todos los judíos. Pero Dios convirtió esa maldición en bendición, que el día 14 y el día 15 celebraron fiesta. Ellos se señorearon de los enemigos. Mire cómo Dios cambió la maldición en bendición. Dios no llega tarde. Eran 11 meses de por medio, donde ya aparentemente Dios había hecho un silencio. Dios no hace silencio. Dios está trabajando, está esperando el momento. Dios tiene todo el control. Entonces les expliqué para que vean cómo Dios opera. También les voy a dar otra historia, para que a veces sí también se motivan a leer la Biblia y a comer Biblia y a orar noches. Alabado Jesús. Vemos, denle un aplauso al Espíritu Santo. Vemos en Saúl. Saúl
el pueblo empieza en primera de Samuel capítulo 8, el pueblo pide rey. Y Samuel va y le dice al Señor: mira, el pueblo está pidiendo rey. Y Dios le dice a Samuel: escúchalos, búscales un rey. En el siguiente capítulo, el 9, Dios hace que se le pierdan las asnas a su padre. Y si había un hombre llamado Cis, un hombre valeroso de la tierra de Benjamín, y tenía un hombre alto, bien parecido, un hijo joven llamado Saúl, se le pierden las asnas y le dice: hijo, se perdieron las asnas, agárrate un criado y vete a buscarlas. Mire cómo Dios trabaja. Era Dios provocando que se perdieran las asnas para llevarlo a su propósito. Le estoy diciendo porque muchas veces Dios trabaja y la gente no entiende el mensaje de Dios. Cuando tú veas algo, inmediatamente conecta tu espíritu con Dios. ¿Qué es esto? ¿Será de Dios o es del diablo? Porque también el diablo trabaja. Inmediatamente hay que ver las cosas. No son coincidencias. No es coincidencia. La gente piensa que es coincidencia. Está soñando al diablo y hizo una coincidencia. No, que Dios te está avisando que el diablo te va a atacar. No es coincidencia. El mundo espiritual es real y Dios te lo revela. Entonces este hombre se le pierde las asnas y los manda a su hijo a buscar. Dice que pasaron por la tierra de Efraín, volvieron otra vez por Benjamín y ya habían pasado como 3 días. Y llegaron a una ciudad donde le dice el criado: aquí hay un vidente, vamos a consultarlo para ver qué nos dice. Dijo: pero no traemos nada, ya ni el pan ya se echó a perder. Dijo: por ahí traigo una monedita. Y ya fueron y lo consultaron al profeta. Si usted escudriña, mire, se presentan a la ciudad y hallan unas doncellas que iban al agua. Y le preguntan por el vidente. Le dijo: ahí está, enfrente de ustedes. Mire, estaba trabajando. Ya Dios la noche anterior le había dicho al profeta: mañana se va a presentar un hombre de la tribu de Benjamín y es el que va a ser el rey. Ya Dios le había hablado al oído: en 24 horas va a aparecer este joven. Dios trabaja a un lado y trabaja al otro. Por eso nosotros tenemos que tener esa confianza. Pido a Dios que les abra la fe. Tengan fe en su Dios. Esta palabra es para producirte fe. Que Dios trabaja. A veces no entendemos por qué área va trabajando, pero Dios está pendiente. Entonces Dios había determinado poner a este joven de rey. Y entonces hizo que se le pedía la sana, va y lo conecta. Y cuando llega a la ciudad, se van a topar con él. Había un sacrificio que iban a celebrarle a Dios. Y se topan con el mero vidente. Ya Dios los provocó el encuentro. Dios es el que provoca todo. Alabado mi Jesús. Y este hombre, Saúl, ni se esperaba lo que lo esperaba. Él pensaba que era por la sana. Y le dijo: no te preocupes por la sana, ya toda la sana ya las halló tu padre. Espérate, mañana te voy a declarar lo que Dios dice de ti. Y ya se presentaron. Y le dijo al cocinero: trae la carne que tenía apartada para este hombre. Mire, ya había una carne especial para él. Y él pensando en las burras, en las asnas. Él pensando, y ya Dios tenía otros propósitos. Muchas veces la mente de nosotros tan pequeña no alcanzamos a entender los planes de Dios. Ya el plan de Dios era que había determinado poner a ese hombre de rey. Y a través de las asnas fue y se conectó con el vidente. Y ahí donde el vidente lo unge con una redoma de aceite. Y le dijo: dijo: ¿para qué te preocupas si todo lo que hay en Israel lo bueno va a ser para ti? Dijo: pero mi Señor, ¿por qué me dice esto? Porque Dios ya le explica. Le dijo: dile al criado que vaya por delante. Y le explicó todo. Entonces, motívese a leer la Biblia y dése cuenta cómo Dios trabaja. Cómo Dios hizo que esos animalitos se le fueran para Dios llevar a este muchacho al propósito. Dios va a permitir cosas que te pasen, va a provocar, te va a inquietar y va a haber cosas que también Él las permite. Entonces es bien importante que los ojos de Dios no se apartan de la tierra. Nosotros somos los necios que no le sabemos dar valor, pero Dios está pendiente de los de perfecto corazón. Le dijo a Asa: los ojos de Dios recorren la tierra para mostrar su poder sobre las personas que tienen un corazón perfecto delante de Dios, recto. Por eso procuremos, hermano, a Dios no lo engañamos con lengua. A Dios hay que mostrarle hechos. Demostrémosle, amémoslo, obedezcámoslo, respetamos a Dios, respetemos a nuestro Dios. Démosle importancia y verá que Dios está pendiente. Los ataques del diablo se van a convertir en bendición. Hermano, nada pasa en esta tierra sino con un propósito de Dios. En San Juan capítulo 9 me llamó la atención. Había un hombre ciego de nacimiento. Y le dicen
Los apóstoles, ¿quién pecó? ¿Sus padres o pecó él? Dijo, ni sus padres ni él, sino para que la gloria de Dios se manifieste a través de él. Por eso nació así. Hay cosas que tienen que pasar para Dios glorificarse. Tienes que entender. Hay cosas que Dios le permite al diablo que te haga para Dios glorificarse en tu vida. No porque nomás el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. El diablo está sujeto a Dios. Lo único que si nosotros también tenemos que vivir sujetos a Dios, a la palabra. Hermano, esto no es religión, esto es relación de hijo a padre, un respeto, una obediencia a su Dios. Y Dios está pendiente de nosotros. Alabado Jesús. Quiero que tú tengas fe. Y vemos a este hombre, y el Señor Jesús le dijo, hizo saliva y le tallan, vete y lávate al estanque de Siloé. Y va y le dice, y cuando regresas le dicen, ¿tú eres el ciego? Sí. Y le preguntaban los fariseos, ¿y cómo te sanó? Y no le creían y mandaron traer a sus padres. Ya un alboroto todo ese capítulo, de cómo Dios lo había sanado. Y le dijeron, sus padres dijo, edad tiene, pregúntele a él cómo Dios lo sanó. ¿Cómo lo sanó? Yo no sé. Y el hombre le dice, ¿por qué quieren saber tanto? También ustedes quieren. Y se enojaron. Alabado Jesús. Entonces, hermano, estoy introduciendo un poquito, para que usted escudriña la Biblia y se da cuenta que todo lo que hay en la vida es por un propósito de Dios glorificarse en nosotros. Que usted nunca pierda la fe. Nunca pierda la fe que Dios de alguna manera está trabajando para favor tuyo. En cualquier problema, solamente apégate a la Biblia, apégate a la palabra, obedécelo, predica su palabra, ámalo, ora, lee Biblia, vente a la iglesia, sírvele con tu corazón y verás que Dios no deja avergonzado a sus hijos. Si alguien ama a la iglesia es Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Otra historia de Simei. Este era para juicio. Cuando David iba huyendo de su hijo Absalón, salió un hombre llamado Simei de la tribu de Benjamín, familiar de Saúl, diciendo sanguinario y aventándole piedras y diciéndole cosas, ofendiéndolo bien feo. Cuando ya David es un anciano, le dice a su hijo, hijo, sabiduría hay en ti, tú sabrás qué hacer con este hombre. Este hombre me maldijo muy feo, pero yo le prometí que no lo iba a matar. Pero tú sabrás cómo actuarás con él. ¿Sabe? Cuando yo veo la vida de Salomón, un hombre un sabio, muy sabio. ¿Sabe cuál fue la sabiduría número uno? Aprendió a oír a su padre. Usted ve cómo David lo formó. David era un hombre muy inteligente y sabio. Y le dice, mira hijo, yo estoy por emprender la vida que todos siguen. Busca a Dios con todo tu corazón. No le hagas al cuento. No seas cristiano enjuagado. Ámalo, porque a Dios no lo vas a engañar. Y este joven absorbió todo lo que su padre le enseñó. Por eso él dice en el libro de Proverbios, capítulo 1, el padre instruye y la madre direcciona. El padre tiene la obligación de instruir a sus hijos. Mi hijo, la vida es así, así. Este hombre, antes de irse de esta tierra, instruyó a su hijo. Por eso este hombre le abrió el corazón a Dios. Y dice que Salomón llegó a amar a Dios tanto, mucho, porque su padre le enseñó a amar a Dios. Le dijo, te estoy hablando yo, que soy una evidencia de cómo Dios me ha cuidado de tanto ataque del diablo. Y tú has visto cómo Dios me ha puesto en alto. Le dijo, fíjese. ¿Y sabe quién él lo ha hecho? Dios. Ama a Dios. Usted le tiene que mostrar a Dios, a sus hijos, con evidencia que Dios lo ha guardado, que Dios lo ha bendecido, lo ha cuidado. Mira, así como me ha cuidado, te va a cuidar a ti, pero ámalo. Enséñele a sus hijos que usted es cristiano de verdad. No cristiano dominguero, no cristiano enguagado, sea cristiano de poder, lleno de Dios. Alabado Jesús. Quiero motivarlos, que en esta iglesia haya gente que ame a Dios, que ame a Dios de verdad. Alabado Jesús. Y este hombre lo instruyó bien. Alabado Jesús. Entonces, cuando Salomón toma el reinado, lo manda a traer a Simei y le dice, mira, tú maldiciste a mi padre bien feo, pero no te voy a quitar la vida. Constrúyete una casa aquí en Jerusalén y no salgas. Si sales, tú mismo te vas a cortar la cabeza. Mire qué sabiduría de Salomón. Por eso su padre lo vio que tenía una sabiduría. Sabio eres, hijo, y sabrás cómo hacer con este hombre. Y este hombre a los 3 años se le olvida
y se le van 2 criados para Filistea, para los filisteos, para Gad, y lo sigue, para Laquis, y lo sigue. Se le olvidó que había él prometido delante de Dios que no iba a salir, pero era Dios que diciendo que se le olvidara, porque Dios tenía que traerle castigo porque había maldecido al ungido. Y la Biblia dice: no tocaréis mis ungidos. Y este hombre había maldecido al ungido, y Dios mismo le había dejado caer la carga sobre él. Hizo que se le olvidara la promesa que él había hecho. Y le van y le dicen a Salomón: Simei salió a buscar a los criados. Y ya los trae y le dijo: no te dije, dice. Le cortó la cabeza, pero él mismo, o sea, la justicia, Salomón actuó sabiamente. No fue el que aquel provocó la muerte, porque había jurado delante de Dios que no lo iba. Alabado Jesús. Entonces vemos cómo hay cosas, hermano, que cómo Dios opera. Pero Dios hizo que se le olvidara a este hombre porque tenía que traer juicio. Entonces nosotros pensamos, a veces hacemos cosas que no le agradan a Dios y pensamos que a Dios se le olvida. A Dios no se le olvida, ni al diablo. A nosotros se nos puede olvidar, pero a Dios no. Por lo cual, cuando tú cometas un error, vete delante de Dios y dile: ten piedad de mí, Jehová, yo hice mal. Si tú te acuerdas que hiciste mal, háblale a Dios: yo hice mal, solté la lengua, hice esto, traté mal a mi esposa, a mi esposo, te hice mal con mis hijos, soy un grosero con mis hijos, que no se ha atrevido a tratarlos. Háblele a Dios lo que usted crea que ha actuado erróneamente, para que eso se rompa. Cuando tú confiesas delante de Dios tus errores, eso se destruye. Pero si tú los quieres tapar, algunas hay personas que muchas veces, a veces hacen tonto al marido, la mujer, y se quedan cada día: no, sé sabio con Dios, porque a Dios no se les casa nada. Jóvenes que a veces quieren hacer cositas y se quedan: no, aquí con Dios transparencia. Porque aquí no se preocupe por el ser humano, preocúpese por Dios. Delante de Dios íntegro. Así de cristianos, hermano, que quieren hacer cosas y quedan que no. Este hombre pensó que ya se le había olvidado, su padre lo perdonó, pero no, a Dios no se le olvidó. Sabía que había ofendido injustamente. Usted vio que David nunca le hizo daño a Saúl, y ¿sabe qué le dijo? Eres un sanguinario, la sangre de Saúl cayó sobre ti por tanta maldad que le causaste. ¿Cuál maldad le causó David a Saúl? Nada. Pero cuando hay gente endemoniada, te habla mal de ti injustamente, porque el diablo lo levanta, y esos juicios caen, hermano. Yo quiero que la iglesia tenga temor. Hay gente que estando en los caminos de Dios no tiene temor, y por eso no nomás sufren ellos, sufren sus hijos, porque es fácil, soltamos la maldad. Este hombre soltó la maldad y acabó mal. Yo no he visto una persona que tenga maldad que acabe bien. No lo he visto hasta este día. Yo me he dado cuenta, toda persona que actúa mal acaba. Y el que va, mire, yo lo veo en mi suegro. Es una evidencia para mí. Todos los de su edad ya no están. Y si están, con trabajos caminan. Mi suegro es un chamaco. Será corajudo, pero no es de mal corazón. Es un hombre con un corazón limpio y se ha pegado a Dios. Se pasa leyendo Biblia, orando, buscando a Dios. Digo: Dios mío, no le duele nada, ni un hueso. Tiene 84 años, no está chamaco. Él se va a quemar, hace para acá como un chamaco. Le pinto el pelo, si le pintan el pelo, es un chamaco. No, hombre. Ahí me doy cuenta que Dios es real. A mí me gusta observar, pero él se ha pegado a Dios, aunque sea, no sabe mucho leer, pero en lo que sabe, ahí está leyendo Biblia, orando y orando, buscando a Dios, y Dios lo está honrando. Entonces es bien importante, hermano. Nosotros tenemos que ver otros casos que van adelante para ver que Dios es real, y eso nos debe producir fe. Alabado Jesús. Así es que motívese, hermano, a creerle a Dios y a buscar a Dios con todo su corazón. No quiere decir que vamos a ser perfectos, pero luchar contra nosotros, que no haya maldad contra nadie. Alabado Jesús. Yo, como les decía de mi suegro, yo nunca lo he oído hablar mal de nadie. De repente se pone bien medio enojadón, pero su corazón es limpio, no hay maldad. Y todos tenemos momentos de coraje, todos nos enojamos. No hay nadie que no se enoje. O alce a alguien la mano que diga: yo no me enojo. Alabado. Entonces vemos, hermano, cómo Dios actuó para hacer justicia. Y vemos bíblicamente que todo lo que acontece es por orden de Dios. Por ejemplo, Salomón tuvo una relación bien fuerte, el rey Salomón, con Dios. Pero fue un hombre que no le dio valor a Dios.
empezó bien. Ustedes ven cómo escribió el libro de los Cantares, qué armonía, qué unidad había con Dios. Pero se descuidó el hombre y tuvo un montón de mujeres, y las mujeres lo influenciaron para que adorara a otros dioses. Y Dios se enojó con él y le provocó problemas por todos lados. Dice que Dios le levantaba un lado, le levantaba problemas en otro. Acabó viejo y lleno de problemas. Para que nos demos cuenta cómo acaba la gente que no le da valor a Dios. Dios no es injusto. Hay una ley que ampara al hombre de Dios. Éxodo capítulo 23, usted léalo con profundidad. Dice: mi ángel irá con ustedes, y sobre ese ángel está mi nombre. O sea, en el Antiguo Testamento Jesús es el ángel de Jehová. Y cuídense de oír atentamente su voz. Óiganlo y verán que, porque si no, no los va a perdonar. Si ustedes no hacen lo que él dice, no los va a perdonar, le dice. Tengan cuidado de obedecer al ángel, no lo hagan enojar. Si ustedes oyen la voz, todo lo que les dice, ustedes van a ver que todo les va bien. No habrá mujer que aborte, promesa de Dios. No habrá mujer estéril. Les alargaré yo les completaré los días de vida. Mire, hay una promesa de que tú vas a vivir 70 y 80 años si tú vives la Biblia. Lo promete Dios. El diablo no te puede cortar antes, porque hay una promesa de Dios. Él dice, pero si tú escuchas la voz de Dios, por eso la iglesia debe aprender a oír la voz de Dios, a escudriñar la Biblia, a vivirla. Esta Biblia te ampara. Se te puede levantar el diablo, la muerte. No, aquí la Biblia me dice esto. Y tú no mientes, Jehová. Jehová completará los días de tu vida en la tierra. Tú no puedes irte. Pero si tú no vives la vida como la Biblia dice, el diablo tiene cómo quitarte la vida. O Dios mismo determina llevarte porque tú no le diste importancia. Dice: completaré tus días en la tierra. Bendeciré tus aguas, bendeciré tu pan. Todo lo da Dios. Éxodo 23 les dice: pero si escuchas atentamente mi voz, ten cuidado de no desviarte, dice. Hermano, el ser humano tiene una mente tenemos tan pequeña. Por eso debemos de pedirle sabiduría a Dios. Gente que no ora, que no lee la Biblia, usted le habla de Dios. Oh, mi Dios. Ni vergüenza les da. Dice que aman a Dios, no ven a la iglesia, no adoran, no lo aman, y aman a Dios más que a Él. Dios mío, se viene a morder la lengua. Amar a Dios te va a costar lágrimas. Dios te pide esfuerzo. Son las 3 de la mañana, ves y te dice: te quiero ahí. Eso es amar a Dios. Le vas a demostrar con hechos que a veces sientes que ya no te aguantas, y Dios te dice: te quiero ahí. Dios te va a probar que le muestres que de verdad no lo ama, y te va a pedir esfuerzo, hermano. Amar a Dios no es fácil. Alabado sea Jesús. Oír la voz de Dios no es fácil, pero tampoco es difícil si tú te pegas a Él con un corazón limpio y le dices: Señor, ten piedad de mí, enséñame tu palabra, guíame con tu fuerza, con tu sabiduría. Satanás no tiene por qué quitarle la vida a un cristiano. ¿Por qué te la va a quitar si no te la dio Él? Es Dios que determina. Dios determina, porque nosotros no le damos valor. Por favor, quítese eso de buscar a Dios 15 minutos. Ámelo. Dale importancia. Aunque sea cansado, tienes a orar. Aunque sea cansado, véngase a la iglesia. Lea Biblia. Porque la Biblia la tienes que conocer. Tú no puedes vivir algo que no conoces. Por eso Jesús dijo: escudriñenla, porque ahí tenéis la vida. La Biblia, tenemos que escudriñarla para que nos enseñe cómo caminar bajo el diseño de Dios. Alabado Jesús. Salomón se desvió y acabó con un montón de problemas. Después siguen los reyes que siguieron descendientes de Salomón. Luego sigue Roboam, luego Abías, luego sigue Asa. Asa, un hombre que dice que hizo lo recto delante de Dios. Por 10 años tuvo tranquilidad, tuvo paz. A los 10 años se levantó un etíope con 1 millón de gente contra él, y él lo va y lo enfrenta con firmeza, con valentía. Entonces hay cosas, por decir, que Dios las provoca, otras Dios las permite. A este hombre era un hombre que amaba a Dios, pero Dios permitió para probar su fe. Asa tenía la mitad, tenía 500,000, aquel traía 1 millón. Pero dijo: no, yo conozco a Jehová.
Le dijo: en ti nos apoyamos, Jehová, y para ti no hay diferencia ayudar al fuerte ni al que no tiene fuerzas. Y lo enfrentó y Dios lo derribó, porque le dijo: en ti nos apoyamos. Mire las oraciones, yo ya estaba escudriñando las oraciones de hombres de guerra, de hombres de Dios. David le decía: me los entregas, te los entrego. Peleaba contra ellos. Josafat, este hombre dijo: para ti no hay diferencia entre los, y los enfrentó. Josafat dijo: Señor, en nosotros no hay fuerza. Y pues Dios no lo puso a pelear, porque él fue sincero: no hay fuerza contra esa multitud que viene contra mí. Y entonces Dios peleó y dijo: no te preocupes, no tienen ni para qué pelear. Fíjense las oraciones que hacen. David le decía: Jehová, me los entregas, te los entrego, pelea, hazle así, pelea. Y al otro, como dijo: no tengo fuerza, pues no vas a pelear. Peleó Jehová por ellos. Mejor haz la oración de Josafat. Dile: Señor, contra mí no hay fuerza, contra esa bola de demonios feos, ayúdame. Mejor, pues, y si no, peleale como hizo David. Sabe, hermano, hay muchas cosas que Dios tiene que quitar de nuestra vida. En el reinado de Salomón, tú te escudriñas la Biblia en los primeros capítulos de Reyes, cuando Salomón toma el reinado. Dice que después de que mató a Joab, Adonías y a Simei, su reinado fue afirmado. Había 3 espíritus en su reinado que no dejaban que se afirmara. Joab había sido el capitán, el general del ejército de su padre, era un hombre traicionero. Se unió con Adonías para agarrar el reinado que le pertenecía a Salomón. Adonías era hermano de Salomón. Querían el reinado y le pertenecía a Salomón. Ya Dios había hablado que el reinado lo iba a tomar Salomón. Pero como había gente fiel, le dijeron a la mamá de Salomón: ponte lista porque Adonías quiere el reinado. El profeta Natán y el otros. Y ya le fueron a decir, entonces ya se unieron para que Salomón tomara el reinado. Siempre, nunca deje que usted vaya a ser de esas personas falsas. Usted sea sincera, porque los falsos acaban mal. Este hombre había sido general de David y era su sobrino, pero era falso. Se había unido a su Adonías y Salomón lo tuvo que quitar. Le quitó la vida a Adonías y a Joás y a Simei. Después de que mató esto, dice: y el reinado de Salomón fue firme después de que mató a sus 3 personajes. Entonces le aparece Jehová. Viene de noche Dios, dice, subió Salomón a Gabaón y le ofreció 1000 holocaustos. Después de la ofrenda en la noche se le aparece Dios y le dice: pídeme lo que quieras. Hay veces que tú tienes que quitar espíritus que te están estorbando para que Dios se te revele. No es el mensaje, pero Dios me está metiendo ahí, no sé por qué. Hay cosas que están estorbando que Dios te revele. Después de que Salomón mató a esos 3 personajes, se le apareció Jehová en la noche y le dijo: pídeme lo que quieras. Y ya le pidió sabiduría para guiar al pueblo. Y a Dios se agradó de eso. Ustedes ya conocen la historia. Entonces Dios dijo: no tan solo te daré sabiduría, te daré gloria y te daré riqueza, te daré bendición en grande. Alabado Jesús. Entonces hay cosas que nos estorban la relación con Dios. Había 3 cosas que estaban estorbando. Usted ve que hasta que mató a esas 3 personas, el reino fue estable, fue firme. Y Dios me llamó la atención ahí. Me dijo: hay cosas que estorban que la gente entre en comunión. Fíjense con quién ustedes platican. Fíjense con quién ustedes se unen en su corazón. Hay personas que no te son de bendición, te restan. Apártate. Tú tienes que saber cuando una persona te acerca a Dios. Esa persona te va a provocar hambre por Dios. Tú, cuando hablas con esa persona, tú vas a sentir deseo de orar, de leer la Biblia. Y cuando te juntas con alguien que está bajo una influencia maligna, lo que te baja la moral, te baja la fe. Cuídense. No todo nos ayuda. Hay personas que no nos conviene tener amistad. No es que vas a pelear. Dios te bendiga, ama a todo el mundo. Pero para amistad, para que lleves a tu casa y para amistad, elígelas. Elige a quién llevas a tu casa y con quién convives. Porque hay personas que en vez de provocarte fe, te despajan la fe. Tienes con dolor de cabeza. Así hay de personas bajo influencia diabólica que te estorban entrar en comunión con Dios. Tú ves que tú quieres entrar, pero hay algo estorbando. Dile: Señor, ¿qué está pasando? Y también tú analízate. Dios te dio inteligencia.
Tú te das cuenta cuando hay amistades que no son de bendición, o hay algo estorbándote. ¿Qué me está estorbando, Señor? Yo quiero tener comunión contigo. Quiero que te reveles a mi vida. Hermano, el Espíritu Santo es real y Dios quiere tener comunión contigo. Pregúntale, ¿qué está pasando? Hay orgullo en mí, hay maldad. ¿Qué me está estorbando? Hay cosas que nos estorban. La iglesia tiene que tener comunión con Dios. Tú eres el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia tiene que tener comunión con Dios. Si tú no tienes comunión con Dios, algo está mal en tu vida. No en Dios. En Dios no está mal nada. En nosotros. Dios se te quiere revelar en visiones, en sueños. Dios te quiere hablar, te quiere hacer entender el camino que Él te trazó. Pero hay algo que nos estorba. Tienes que entender, no todos los sueños tampoco son de Dios. Yo tuve este sueño, hay sueños que no tienen ni sal. Los sueños de Dios te inquietan. Los sueños de Dios no se te olvidan. Los sueños de Dios te hacen entender. Yo le dije, Señor, tú me hiciste este sueño, dime para qué es esto. Tú no me vas a dar un sueño nomás para por soñarlo. Yo quiero que me des la revelación. Si no, ¿para qué me das si no me vas a la interpretación? No me des nada. Y hay tirado, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ya Dios te dice esto y esto. Le habla a tu espíritu, te hace entender. Dios nunca da una revelación si no te la da en la interpretación. Dios te va a hacer entender la interpretación de ese sueño. Entonces quiero motivarte que tú, cuando te presentes a orar con Dios, habla como si estuvieras hablando con una persona. No lo vas a mirar, pero ahí está, ahí imagínatelo. Y ahí empiezas a hablarle. Cierra tus ojos y empieza a hablar de espíritu a espíritu. Señor, vengo a hablar contigo. Quiero que te me reveles. Quiero conocer más de ti. Quiero tu voluntad. Y el Espíritu Santo te empieza a revelar. Te empieza a sacudir. Llega el momento cuando Él ve tu hambre por Él, que se te empieza Él mismo te empieza a enseñar a tener comunión con Él. Si Él no nos enseña, no podemos. Grábatelo. ¿Cómo tú lo vas a conocer si no es una persona? Es un espíritu. Él mismo te va enseñando a oír su voz. Él mismo te va enseñando a tener comunión con Él. Para esa enseñanza, cómo Él habla, el Espíritu Santo. Mire cómo usó a este hombre. Cómo inquietó al rey para que no durmiera. Cuando Él te inquiete, no tengo sueño, párate a orar. Flojo, floja, párense a orar. Dios te está hablando. ¿Crees que yo no me estoy durmiendo? En delante me senté atarantado. Me senté atarantado. Dios sabe que ayer me dormí a las 8:30 peleando. No creo que está fácil obedecer a Dios. Queremos gloria, no, hermano. Obedecer a Dios te va a costar. Me senté en la mañana y Señor, le digo, ayúdame. Me empecé a llorar, dame fuerza. Me siento, me está atarantado. Si no soy de burro, no soy de palo, ¿de qué? Solamente Dios sabe, pero me esfuerzo. Y Dios sabe que prefiero morir antes que dejar a mi Dios. Yo me he acostumbrado a tener una relación con Dios y yo no acepto un evangelio barato. Todo. No, le digo, si tú no me vas a dar la fuerza para yo buscarte, yo me duermo y ya amanezca contigo. No me dejes aquí, yo no quiero vivir sin ti. Si tú no me das la fuerza, mi Dios, recógeme, no tiene caso. Porque yo no conocí religión. Yo no quiero ese evangelio. No, así no me gusta. Yo quiero agradar a mi Dios. Yo sé que los años van llegando y le digo, mi Señor, no puedo. Pero sé que yo no dependo de esta carne, dependo de ti. Dame tu fuerza. Y ahí le estoy llorando a Dios que me dé la fuerza. Te estoy hablando para que el pastor no se cansa. No, solamente Dios sabe cómo a veces me siento. Pero me esfuerzo, porque yo he conocido una persona gloriosa que me sacude, me habla, me dice esto y estos son mis planes. Estos son mis planes. Te estoy hablando de una persona real, que es el Espíritu Santo. Él me dice, esta persona así, esto, todo. Dios mío, ¿cómo yo no voy a llamar a mi tesoro amado si me dice, cuídate aquí, esta persona es legal, esta persona esto? Hermano, el Espíritu Santo es una persona real. Cuando tú pasas tiempo con Él, le vas conociendo, vas aprendiendo a oír su voz, sabes los pensamientos de Él. Por eso dice en el Romanos capítulo 8, algo que yo he aprendido, que las oraciones poderosas son las que van conforme a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo es el que guía, te enseña a orar como conviene, porque Él conoce la voluntad del Padre. Y me dijo, Dios, ¿tú estás viendo qué dice ahí? Que las oraciones que tienen fuerza son las que van con la voluntad de Dios. Si yo oro algo que no está en la voluntad del Padre, no sirve. Estoy hablando solo, Dios no me escucha. Dios me dijo, tienes que aprender a orar bajo la voluntad mía, amigo. Si tú oras, puedes orar. Y por eso les digo a ustedes, amen a Dios, denle importancia.
Yo conozco al Espíritu Santo, me voy y Él me va enseñando. Y yo veo cuando alguien no me hace caso. Me dijo, nada, no me menciones a estas personas. Ustedes no conocen, el Espíritu Santo es una persona, le da tristeza cuando ve que alguien no le hace caso. La gente piensa que a Dios lo engaña, hermano. No conocen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está pendiente y cuando alguien no le hace caso, Él también lo hace a un lado. Por eso procuremos amar al Espíritu de Dios y se dé cuenta cómo cuando Él te inquiete, quizás no lo conozcas como Él habla, pero si te está inquietando, algo te está diciendo Él. Hay una horca esperándote a ti o a tu familia y tú tienes que amanecerte hasta que Dios te dé paz para dormir. No te vayas a dormir hasta que sientas la paz de Él. Si ya a las 3 de la mañana sientes paz, que ya Él tomó control, duérmete. Pero si no tienes paz a las 3 de la mañana, no te duermas. Tú no te puedes dormir si no tienes la paz del Espíritu Santo. David dijo, usted ve que el Salmo 3 y Salmo 4, como David dijo, tú eres escudo alrededor mío. Yo me dormí y desperté porque tú me cuidabas mi sueño. Eres escudo alrededor mío. Son muchos los enemigos que se han levantado contra mí, pero tú cuidas de mí. Y el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. En paz. Si tú no tienes paz para dormir, es Dios que no te deja dormir. Porque hay una horca que tempranito la va a activar el diablo para ti o para tus hijos. Escúcheme, iglesia, esto no es un juego, el evangelio. Las cosas de Dios son reales. Por eso los satánicos se aprovechan de la iglesia, porque la iglesia no se profundiza en Dios para conocer el mundo espiritual. No puede dormir y en vez de ponerse a orar, a llorarle a Dios por sus hijos, por su vida, no, se avienta 4 pastillas para dormir. No, levántate a orar. Prefiere que el otro día andes atarantado, pero que veas tus hijos ahí. Y no que por la flojera no te quite el diablo un hijo, te lo quito a ti. Esto no es un juego, te estoy hablando palabras de revelación. En los 26 años que llevo he aprendido. Si he visto mi casa de victorias porque he aprendido a amanecerme con Dios. A las 8:30 me dormí ayer, hasta que el Señor no me deja dormir. Porque yo entendí que si no tengo paz para dormir, es porque Él no me deja dormir. Era las 7 y yo me quería dormir y nada. Yo soy bueno para dormir. Y si no me deja dormir, yo cuando Dios me da dormir, ay Señor, yo me duermo que esté ahí en el suelo. Soy bueno para dormir. Yo era dormilón, hermano. Tenía mi joyería, la abría a las 12, me levantaba a las 10 de la mañana. Bueno que soy para dormir. Acabándose la novela cuando era cristiano. A las 10 de la noche acababa la novela, esa hora me dormía y a las 10 de la mañana dormía harto. Y yo ahora no. Entonces empecé a entender, dije, bueno, si yo soy bueno para dormir y se me quita el sueño, es que hay algo aquí. Entonces así fui conociendo que era mi Señor que me estaba quitando el sueño. Si tú eres buena para dormir y bueno, y no puedes dormir, es que hay algo que Dios te está hablando. Porque tú sabes que tú cayendo a la cama, a roncar, y no puedes dormir. Dios te está hablando, mi hijo, mi hija, por favor, analiza, ¿qué está pasando? Entonces vemos que todo Dios lo provoca. Por ejemplo, vemos a de Asa, como decía, de Josafat, un hombre bueno, que un hombre apegado a Dios, pero Dios permitió que se levantaran los moabitas, los amonitas. En 2 de Crónicas, capítulo 20, le dicen, viene contra ti una multitud grande. Entonces Dios permite cosas que se levanten. Este hombre era un hombre íntegro, bueno, porque tú ves, pero si yo soy un hombre bueno, ¿por qué se me levantan los ataques? Dios también le permite al diablo, aunque seas bueno. Pero ¿cuál era el propósito? Bendecirlo. Le trajo la bendición grande. Dijo, no te preocupes, no vas a pelear tú. Él hizo que se mataran y fueron más a recoger las riquezas. Cuando tú eres fiel a Dios, tú te esfuerzas y Dios le permite que el diablo te levantes, porque Dios te va a aumentar la bendición. Hay cosas que vienen por disciplina y hay cosas porque viene bendición. Alabado Jesús. Ezequías, ahí te termino. Ezequías era un hombre íntegro, amaba a Dios y dice que era un hombre que celebró la Pascua, amó a Dios con todo su corazón. Y se le levantan Senaquerib, el rey de Asiria, el rey más poderoso, y Dios lo ayuda contra él. Mandó su ángel y mató 185,000 soldados. Y entonces tú ves, dice, después de esta fidelidad, dice que Ezequías le ofreció 1000 holocaustos, 1000 toros. Y después de eso, dice, después de esta fidelidad, viene el rey Senaquerib contra él. Muchas veces tú dices, bueno, yo soy bueno con Dios, yo estoy orando, ¿y por qué este ataque del diablo? Le estoy enseñando que hay diferentes obras, ataques. Esto era un hombre bueno, pero se le levantó este ataque. Era un propósito de Dios, glorificarse. Después de que Dios derriba al rey Senaquerib,
se corrió la fama de cómo Dios estaba con este hombre. Lo hizo altamente poderoso. Entonces, cuando Dios permite ataques, que tú eres una persona legal con Dios, esforzado, que amas a Dios, porque Dios te va a llevar a otro nivel. Póngase de pie. Pero todo obra para bien. De muchas formas obra Dios. Quizá pido a Dios que este mensaje te ayude a entender cómo Dios obra de diferentes maneras. Dios se manifiesta de muchas formas. Toda la iglesia tienes que aprender a no perder la confianza en tu Dios, que tarde o temprano Dios va a hablar a tu favor. Padre, gracias por esta palabra. Te ruego que la ministres en mi vida y en tu pueblo, que tu pueblo tenga confianza en usted, que así como destruiste las obras de Amán, destruye todo plan del diablo en contra de esta casa, de este pueblo. Señor mío, destrúyelos en el nombre de Jesucristo.